Damas, caballeros, vamos a entrar a nuestro tema. Yo creo que lo vamos a hacer rápido. Ustedes ya tienen conocimiento avanzado de esto, lo han visto ante todo en esa materia. Creo que no lo he visto el contenido entero, pero creo que han calculado ya los índices de evaluación, beneficio actualizado o valor actual neto y tasa interna de retorno. Pero para llegar a eso vamos a hacer un breve resumen con un cuadro. ¿Ya? Primero vamos a entrar a la conceptualización, un recuerdo de eso, y luego entramos al cuadro. Y así brevemente. Ya, creo que ya hablamos algo sobre los aspectos de la evaluación, volviendo a repetir de que la evaluación no es más pues que una comparación, una calificación y comparación al mismo tiempo de los resultados de nuestra investigación versus dos canales, dos aspectos. Uno es que la empresa, los dueños del dinero, los inversionistas, sean privados o estatales, se establezcan una meta financiera o se establezca una tasa mínima de rendimiento que le permita llegar a eso y más a su dinero, a su inversión, el rendimiento. Esa es una de las alternativas. La otra alternativa es que existan proyectos muy semejantes, similares casi al que estamos investigando, y de que esos proyectos ya tienen resultados. Entonces, nuestro proyecto que estamos elaborando se fije como meta los resultados de esos otros proyectos. Esa es otra posibilidad o alternativa de calificarlo a nuestro proyecto. Si cumple esas metas, esos objetivos, entonces lo aprobamos. Si no, no lo aprobamos. Más o menos esa situación es la que viene así de simplista la evaluación de un proyecto. ¿Qué es lo que buscamos? Sí, en base a índices, en base a valores numéricos. ¿Cuáles son esos valores obtenidos a través de dos métodos? Uno básico y el otro complementario, porque utiliza toda la técnica del primero, lo utiliza repetidamente el segundo. ¿Cuál es el primero? El valor actual neto, la metodología del valor actual neto. Y el segundo es la tasa interna de retorno, que ¿qué es? Nada más en la utilización de las mismas beneficios actualizados en base a un tanteo de tasa de rendimiento de ese dinero. ¿Y cuál es esa tasa que buscamos? Es aquella tasa que hace al beneficio actualizado igual a cero. La desconocemos, entonces la encontramos por tanteo. Esa es la hermenéutica. Para llegar a ello, pues, ¿qué hacemos? Aplicamos nuestros conceptos, no olvidando lo siguiente. Cuando hacemos un proyecto, nosotros estamos dando permanentemente respuestas a interrogantes. Una de ellas es, ¿ya? ¿Por qué vamos a producir ese bien, ese artículo o ese servicio? ¿Por qué razón? ¿Por qué lo fundamentamos? ¿Por qué lo hacemos de tal manera? ¿Por qué aplicamos ese proceso? Es otra respuesta que debe dar el documento y la investigación. Y la otra es el tiempo. ¿Por qué lo vamos a hacer en este momento?
¿Por qué no de aquí a 3 o 5 meses o 6 meses? ¿Cuál es la razón de hacerlo prioritario en el tiempo ese trabajo? Entonces, todas estas interrogantes tienen que dar respuesta a nuestra investigación. ¿Ya? Bueno. Le hablaba yo de la necesidad de una tasa de rendimiento, se la fija o se la establece a través del mercado financiero, del sistema financiero, ¿ya? Y nos fijamos. ¿Cuál es esa tasa? Es la tasa aquel en la cual es fácil dar dinero y también es fácil entregar dinero. Esa es la tasa vigente en el mercado que tiene esa facilidad y podemos establecerla como nuestro hito para llegar a ella y sobrepasar a ella referente a la inversión que realizamos, a la utilización de los recursos que utilizamos. ¿Ya? Hay dos aspectos centrales. ¿Cómo enfocamos? Puede ser que nosotros, como generalmente en esta materia, nos basamos más que todo en encontrar los índices para la evaluación privada. No así para la evaluación social, es indicativo. Sin embargo, el procedimiento es el mismo, las reglas de elaboración son las mismas. Lo único es que de manera directa el dueño del dinero, que podemos ser nosotros o nosotros los encargados de demostrarle a los inversionistas, nosotros los elaboradores y evaluadores, ¿qué es lo que le mostramos al inversionista privado? El rendimiento de su dinero. Básicamente ese es el objetivo central primario del empresario privado. O sea, es el comportamiento ya de nuestro dinero. Nosotros decimos, vamos a invertir en fabricar picoleses. ¿Por qué vamos a fabricar? No solamente por darle en el tiempo de verano, que hace mucho calor, dar satisfacción a esa clientela, sino lo primero que pensamos, ¿cuánto iré a ganar en esa picolecería? Complementariamente aprovechamos los gustos del consumidor pues para obtener el objetivo central, que es que mi dinero rinda. Así piensa y así cree el empresario privado, y bajo ese comportamiento y ese objetivo evalúa su inversión. ¿Qué utiliza? Dos cosas: todos los precios que coloca en el proyecto son precios directos, son precios concretos, sea de importación o sea de locales, pero son precios de mercado, precios tangibles que se observan, se ven. Entonces, bajo esa realidad, obtiene los índices de rendimiento, el valor actual neto, la tasa interna de retorno, y ahí decide. En la evaluación social utiliza la misma técnica para elaborar un proyecto. Pero, ahí el pero. El tema es que este proyecto debiera servir a la comunidad. Por eso es que decimos se aplica la teoría del bienestar. Si nosotros, en la misma caso de la picolecería, vamos a usar, por decir algo nomás así sacado de los pelos, vamos a usar palillos, digamos, palillos de madera para hacerlo el picolé. Y se hace la pregunta, el proyecto mismo o el analista se dice, ¿de dónde voy a sacar los palillos? Resulta de que es posible que no hubiera palillos
ya elaborados, o los que los elaboran lo que hacen es ir a cortar árboles, por ejemplo. Pudiera ser allí en ese extremo, en ese ejemplo extremo. Entonces, ¿qué está haciendo en la cuestión de afectación, que se llaman los efectos indirectos del proyecto? Para cubrir al proyecto de la piscolecería y utilizar el producto o los materiales ya adicionales para el piscolé, tiene que cortar árboles. Y esos árboles significa dentro del medio ambiente, cuidar el medio ambiente, mejor clima, etcétera. Y si se lo corta, está perjudicando a la sociedad. Todos esos análisis son efectos indirectos de proyectos de carácter social y que ingresan en la evaluación social. Por ejemplo, también que para esa piscolecería, proyecto chiquitito, por ahí la maquinaria o el equipo que se usa, ya hay algo sofisticado, más rápido de hacer lo que ya el enfriamiento, etcétera. Y esa máquina la traen del exterior. También lo analiza, en la evaluación privada no interesa de dónde consiguió la maquinaria. Total, le dan los costos SIF, FOB, etcétera, y se lo graba al proyecto. En el caso de la evaluación social, sí le interesa. Si ese dinero se ha ido hacia países vecinos o extranjeros, desde luego, valga la redundancia, se están yendo a las divisas. Entonces tiene que aplicarse índice de valorización de la pérdida de las divisas. A eso se le denomina los precios sociales o precios sombras. A todo ese tratamiento. Entonces ahí hay una diferencia en la asignación y percepción de los precios ya en la evaluación social. Pero la técnica de elaboración es muy similar. Para hacerles recuerdos a ustedes de este tipo de interpretaciones y análisis de la evaluación privada y social. Bueno, otro aspecto, esto lo saben y no vamos a entrar a esto porque no es nuestro campo. Quizás algún estudiante, algún docente les guste entrar a esto, muy bien, nadie se priva de que quieran culturizarse o tecnificarse en las matemáticas financieras. Para mi opinión, mi criterio, es que esto se lo dejemos nomás, pues hay hasta una carrera en la René Moreno, Ingeniería Financiera, creo se llama, o ya. Entonces, dejémoselo a ellos, la profundización de esta investigación financiera. Y nosotros utilicemos lo fundamental que nos interesa para aprender y para evaluar un proyecto. Que yo lo veo, no son más que 2 o 3 índices, ¿ya? Fórmulas de las matemáticas financieras que las usamos. ¿Cuáles son esas? Bajo los conceptos siguientes. Bajo el concepto de actualización y bajo el concepto de equivalencia. Esos dos, con esos dos conceptos, y desde luego en la equivalencia ingresa el adicional, que es el valor cronológico del dinero, pero al final llega a la equivalencia del dinero. Por eso es que lo evaluamos el proyecto en un punto de actualización. Y para ello usamos nada más que dos fórmulas financieras. Ya, de paso, hablar que cuando hablamos del costo de oportunidad, ya sabemos también que en interés hay 2 tipos de interés. En proyecto usamos el interés compuesto, no es el interés simple. El interés simple es aquel interés que el dinero usado gana ya en base a un tiempo dado, en un periodo de tiempo determinado, gana un dinero. Pero ese dinero ganado no se aumenta el capital,
Por lo tanto, cada vez que cumple ese tiempo, gana ese dinero y de nuevo vuelve a ganar ese dinero. No se suma el capital en el interés compuesto. El interés ganado en un periodo se capitaliza para ser aplicado el mismo interés en el segundo o tercer y en los periodos sucesivos. O sea que el interés se capitaliza cada vez. ¿Qué es el costo de oportunidad? Los dineros no son ilimitados en la tenencia de las personas, del inversionista. Siempre tiene su límite por más ricos que sean. Y en la vida y en el mundo hay tantos proyectos que ni el más rico del mundo puede, pues, aplicar esos dineros en todos los proyectos que haya. Peor si no tenemos esas capacidades económicas, nos quedamos con algunos gustos cortos, sin cumplir. Entonces las personas que quieren invertir, por ahí tienen un banco de proyectos. Un banco de proyectos. ¿Y qué es lo que pasa? Cuando mira el bolsillo y mira la capacidad de que la fuente financiera le provean de dinero, le den dinero prestado, él ve que no le va a alcanzar más que para un solo proyecto. Entonces, de ese banco, de esas alternativas, de esas opciones de inversión, él decide por una. Esa acción y esa decisión se dice, está invirtiendo acá y está perdiendo la oportunidad de invertir en otra cosa, en otro proyecto. A eso se denomina este tema del costo de oportunidad, de dejar a un lado proyectos que pudo haberlo hecho, pero no lo hace porque no le alcanzan el dinero. O decidió por una opción. Y el valor cronológico del dinero, desde luego, un dinero no es lo mismo hoy que de aquí a un año o al día siguiente inclusive. Siempre va a tener su valor de evaluación. Le hablaba de la actualización. Por consenso, fíjense, hemos venido haciendo algún ejemplo de que un proyecto tiene 2 años de instalación y 8, 10 años o 15 años de producción. Así lo hemos elaborado algún cuadro. Ya. ¿Qué hace? ¿Por qué el término este? Por consenso, se ha dicho, por consenso, se ha llegado para aplicar en la evaluación. Si son varios periodos de instalación del proyecto, ya se ha definido, se ha aceptado de que el último año previo al inicio de la producción o del servicio sea el año 0, el año de actualización. O sea que todos los años anteriores de instalación se los lleve ahí en ese momento, se lo actualice en ese momento, bajo el concepto de ¿qué? De equivalencia, aplicándole factor, un factor de actualización. Y todos los periodos que siguen a ese año, ya que serían los años de producción, se los lleve también a ese año 0, actualizándolos. En ese momento, todos los valores son equivalentes en el dinero, o sea, ya podemos sumar y restar papas y papas, papas y papas, cebollas y cebollas. A ese es, les decía yo, que es la actualización de los dineros en base al concepto de equivalencia. Eso. Entonces, gráficamente lo podemos ver así. Ya. Si este año el punto de nivelación o año de nivelación es
el año previo a todos los años que siguen, que serían de la producción, ya, y los años anteriores a este año serían los años pasados de instalación. ¿Cómo hacemos para que en este momento se actualice y sean equivalentes los dineros? Utilizando este factor de actualización. Ya. Lo llevamos hacia el futuro, que sería el año cero, todos los años anteriores, bajo el concepto, bajo la aplicación de este factor. 1 más I, o sea, la tasa a la N. ¿Y cómo traemos todas las gestiones futuras al año de actualización? Bajo la aplicación del factor de descontar los intereses 1 más I dividido entre 1 más I a la N. Esto así de claro y sencillo es la actualización del dinero en este punto. Bueno, eso se lo ha visto así. Le decía yo, esta es la fórmula del interés simple y esta es la fórmula del interés compuesto para el caso de encontrar un valor futuro. Teniendo un valor presente, aplicamos este factor y el valor presente es la inversa y así sucesivamente. El resto simplemente para ver la relación. El concepto de equivalencia y la metodología del valor actual o beneficio actualizado y el método de la tasa de rendimiento. Esto les decía de que ya tienen ustedes conocimiento y para mí y para ustedes en la repetición no está el gusto, está la aplicación simplemente ya. ¿Qué vemos acá? La relación matemática del valor actual o beneficio actualizado, que es la suma algebraica de las inversiones actualizadas con el signo menos más las utilidades actualizadas, porque ingresos menos gasto va a ser la utilidad. Decíamos si es a futuro los ingresos por la producción o las utilidades, pues las actualizamos con el factor 1 dividido entre 1 más I a la N. N igual 1 para la gestión 1, N igual 2 para la gestión 2, hasta la última gestión 1 sobre 1 más I a la N. De esta manera, esta suma algebraica nos determina el valor actual neto a la tasa correspondiente y o el beneficio actualizado. Bien. Fíjense de que se recuerdan ustedes acá en esta suma algebraica, puede que decimos si el beneficio o el valor actual neto es positivo, hacemos el proyecto. Si el beneficio es negativo, no lo hacemos el proyecto. Ya. Entonces, ¿y por qué razón? Porque si es negativo, pues las utilidades alcanzadas en todo el horizonte del proyecto no van a alcanzar para cubrir la inversión. Y si es positivo, pues va a cubrir la inversión. Pero quizás a veces nos cuesta con claridad ver el tema del resultado mismo. Porque lo hacemos el proyecto si el valor, decimos, el valor actual neto es positivo. Entonces lo hacemos si es más 100, y lo hacemos si es más 500, y lo hacemos si es más 800. Ya fue positivo y lo hacemos. El tema es palpar qué significa nuestro más 100 o nuestro más 500, nuestro más 800. Y eso podemos determinarlo mucho más concreto con el término de la rentabilidad. Porque la rentabilidad va a ser todo este valor de la sumatoria de las utilidades actualizadas, este valor dividido entre las inversión actualizada.
De esa manera obtenemos la rentabilidad. Y ahí ya si es mayor a 1 se acepta, si es igual a 1 la decisión va por otros elementos que pueden ingresar, y si es menor a 1 no se acepta. Precisamente porque aquí lo vemos claro, que esta sería menor a la inversión si es que fuera menor a 1. ¿Ya? ¿Hicimos este ejercicio o no lo hicimos, no? No, creo que no, ingeniero. Valeria, ¿lo hicimos? Creo que no, ingeniero. Ya. Entonces, a ver, con el conocimiento histórico que tienen, en 5 minutos, a ver, resolvamos encontrar el valor actual, neto o beneficio actualizado de este planteamiento, de este flujo del proyecto. A ver si lo teórico lo hemos asimilado. Está resuelto en una diapositiva posterior, pero quisiera que se recuerden ustedes aún sin mirarlo. 5 minutos ya para calcularlo. Les decía yo otra cosa. Como tenemos 2 factores de actualización, el uno es para incrementar los intereses hacia el futuro, el 1 más I a la N, y el otro es para descontar los intereses, 1 dividido entre 1 más I a la N. No necesitamos muchas veces tablas financieras si vamos a usar simplemente esos factores. Con la máquina calculadora, así de facilín obtenemos los factores de actualización. ¿Ya? Así que quiero ver sus recuerdos. 3 minutos para que obtengamos el resultado. Por favor, no usemos lo automático de la máquina si es que lo tiene. ¿Ya? Usemos el dedo en la calculadora y nuestro conocimiento. Hoja y papel y abran sus cámaras porque quiero verle las caras. Quiero verle las caras. Hace harto que no nos vemos. Hace harto que no nos vemos. Lápiz y papel y calculadora. Así se entrenan para el examen segundo y que va a venir. A ver, a ver, a ver. A ver su cámara. María Inés. ¿Está trabajando o no está trabajando?
Ya vamos a mostrar la otra diapositiva, porque quería que ingresen y piensen un poquito en ello. Bueno, fíjense. En primer lugar, el planteamiento de este proyecto, de este flujo, nos indica ya de que los años de instalación son 3. Se inicia en el 2001 y termina en el 2003. Con lo cual, decíamos por consenso, el año 2003 es el año 0. ¿Ya? El año 0. Bueno, y después siguen los años de producción y sobre esa base hacemos encontrar nuestros factores al 8%, porque la pregunta que nos está haciendo el planteamiento es que al 8%, que así es nuestra tasa mínima de rendimiento en este momento, en el ejemplo, pregunta si a esa tasa merece invertir. Entonces, lo evaluamos en base a la tasa mínima, que es el 8%. El año 2001 son 2 años menos que el año 2003. Por lo tanto, nuestro N es igual a 2. ¿Ya? De ahí es que nuestro factor, los 500 del año 2001, que fue lo que se invirtieron, lo vamos a llevar y los actualizamos al año 2003 con este factor. ¿De dónde sale ese factor? Ese factor sale del 1 más 0.08 elevado a la 2, porque n es igual 2. ¿Ya? Entonces sería 1.08 elevado al cuadrado nos da 1.664. 1.664. Estos 500 multiplicados por el factor 583, que sería el valor equivalente en el año 2003. El año 2012 es el año previo al año de actualización, por lo tanto es n igual a 1. 1 más 0.08, 1.08 es nuestro factor llevado. El año 2003, que es el año 0, nuestros factores presentes 1. Entonces, todo esto es la suma de la inversión actualizada, 3.663. Luego vienen los años de producción, de utilidades en realidad. ¿Cómo llevamos a este año? Este primer factor, ¿de dónde sale? 1 dividido entre 1.08 nos va a dar 0.92, 59, 25, etcétera, etcétera. Pero con 4 decimales basta para los factores, porque así hasta las tablas están dadas con 4 decimales. Si volvemos a dividir, porque ya sería el año n igual a 2, volvemos a dividir entre 1.08, vamos a encontrar este factor. Si volvemos a dividir para el año 3, entre 1.08 vamos a encontrar este factor. Y si fuera más y más para el año cuarto, dividimos nuevamente 1.08. De esa manera, multiplicado los valores futuros, lo hemos llevado al año 2003. Cada uno de ellos, el valor actualizado a ese año es 4.520. ¿Ya? Recién podemos hacer la suma y resta para encontrar el valor actual neto o valores
actualizado, beneficio actualizado, nos da positivo 857. Con lo cual, nos está indicando que sí el proyecto es factible al 8%. Como les decía, pudo haber sido más 100 y también iba a ser factible. El tema es que lo vemos más tangible, más concreto, bajo la rentabilidad que va a ser la utilidad actualizada, 4.520, dividido entre la inversión actualizada, nos da 1.23. ¿Qué es lo que está significando esto? Un rendimiento del 23%, con lo cual un peso genera la ganancia de 23 centavos. Ya, este es el procedimiento, el primer valor e índice de evaluación, que es el procedimiento del beneficio actualizado o valor actual neto, conocido por ustedes. Ya, si se corta el tiempo, volvemos a entrar. El otro índice a encontrar es la... Sigamos brevemente. Sigamos brevemente. Sigamos brevemente. Un momentito. Un momentito. Quiero ver esto. Quiero ver esto. Yo no lo veo. Bien. Entonces, ¿qué es la tasa interna de retorno? Así de claringo y de facilingo. Es aquella que hace que los egresos o inversión actualizada es igual a las utilidades o ingresos actualizados. Esa tasa que hace esa igualdad es la tasa interna de retorno. Ya, aquí en el anterior ejemplo vimos, por ejemplo, que esta tasa, los ingresos son mayores en 857 pesos a la inversión actualizada. Por lo tanto, no es la tasa interna de retorno. ¿Ya? La tasa interna de retorno es aquella que hace los ingresos o utilidades actualizadas igual a la inversión actualizada. Eso se denomina ese valor actual neto a esa tasa. El procedimiento de encontrarlo se lo hace por tanteo. Desde luego, ahora las máquinas uno le pone el dato y recorre. Lo que nos interesa a nosotros es que sepamos de dónde sale y cómo se lo hace. ¿Qué hace la máquina? Ya, esa tasa es. Entonces, aquí tenemos otro ejemplo no resuelto, ya, pero sería bien, a ver, como ya tenemos la experiencia y en el otro no lo resolvimos rapidito, a ver, 5 minutos para que me encuentren el valor actual neto que hace igual a 0, o sea, el valor actual neto que hace los egresos o la inversión igual a las utilidades actualizadas. ¿Qué es lo que hacemos? Calculamos varias veces un valor, el procedimiento del valor actual neto. Vamos a suponer de que aquí, vamos a partir del hecho de que, ¿cómo podemos partir? A ver,
los intereses generales en el banco para proyectos están entre 12 y 15%. A ver, apliquemos el 15%, a ver una tasa al tanteo del 15%, a ver qué sucede para este flujo. Para este flujo. Lápiz, papel y calculadora. ¿Qué tasa dijo, ingeniero? No estoy dando, estamos calculando la tasa interna de red. Le dije yo la de tanteo, empecemos con el 15%. Ya. Y luego, si el resultado, fíjense, si el resultado de la suma es positivo, incrementamos la tasa. Si es positivo, la vamos a incrementar a 20%. Si el resultado primario es negativo, vamos a disminuir la tasa y disminuiríamos a 10%. Para los que todavía no usaron la tasa, le voy a decir los factores que van a ir aquí hasta el quinto año. Primer factor va a ser 1 dividido entre 1.15, va a ser 0.8695. Si quieren lo anotan. El siguiente va a ser 0.7561. El siguiente va a ser 0.6575. El siguiente 0.5717. No sé si se utiliza uno más, de todas maneras lo voy a calcular. 0.4971. Ujú.
¿Cuál fue el resultado primero para el 15%? Para el 15%, ¿dónde tengo papel? Papel. ¿Cómo fue? Please. La función TIR de Excel me lanza 18% interna de retorno. Es posible, pero yo quería que usted lo haga con su Excel de su mente y de su dedo. ¿Cuánto le dio el beneficio actualizado o valor actual neto al 15%? Eso es lo que quiero que lo palpen. Eso es lo que quiero, que lo palpen. Lo palpen. La rentabilidad 1.09 al año 0 me sale. ¿Sí? Ya brinca, estoy yo calculándolo esto para el primero, un ratingo, 875. En el primero sale positivo aproximadamente 75, 76, ¿no? Sí. 76 seguramente esto fue para el 15%. Me imagino que para el 20% va a estar, esto es para el 15%. Para el 20% me imagino que va a ser negativo, porque si usted ya sacó que está en el 18%,
pues vamos a tener que interpolar para sacar la tasa interna de retorno. Ya, a eso es lo que se refiere. Muy bien. Entonces, ese es el procedimiento del cálculo de la tasa interna de retorno. Ya, hacemos por tanteo. Podemos, como le digo, así como lo hizo usted, usar la calculadora y calcularlo. Ahora, no vamos a entrar a ello, pero no sé si en la parte del archivo, ya les envié el archivo sobre este tema de la evaluación, creo que ya se los envié, ¿no? Estaba buscando precisamente de mis envíos y quiero verlo si se los envié, si no para hacerlo nuevamente. Para hacerlo nuevamente. Ya les envié. ¿Les envié? Todavía no. No envió, ingeniero. ¿No? No. He visto aquí el 12 de junio, le envié sobre inversiones. ¿No está incluido ahí en ese archivo? ¿Sí? ¿Han revisado? Si no, se los envío. Voy a revisar si está incorporado ahí, si no, se los voy a enviar. Bien. Decirle lo siguiente, fíjense ustedes que en este flujo a través de los años del 1 al 5 de producción, estoy hablando, ya, de producción, en cada año tiene tiene utilidades. Pueden haber dos aspectos, porque la cuestión es conceptual, matemáticamente pues uno puede hacerlo, pero comete un error, porque si sucediera, ya, que en el año, por ejemplo, 3, en el año 3, los 250 fueran negativos, ya, no es pues obvio, no es lógico que nosotros actualicemos un valor negativo. Ya. No vamos a llevarlo, imagínense, ya al año 2003, no es negativo. Entonces hay un acuerdo también matemático, en lo cual hacemos desaparecer estos 250 ya para volverlo cero. ¿Qué hacemos? Si el año siguiente, el año 4, fuera, pongámosle, así como es, si el año 4, fíjense si aplicando qué índice lo llevamos los 250 negativos al año 4, aplicando el índice ya de la tasa del mercado. Si es la tasa del mercado 1.12, por darnos un valor, si fuera la tasa 1.12 y los 250 negativos lo llevamos al año 4, 250 por 1.12 sería 280 negativos que se irían al año 4 como negativos y lo sumamos a los 300 positivos, entonces quedaría el año 4 más 20 solamente, porque le estamos restando los 280 que lo hemos llevado a los 250 negativos con la tasa del mercado actualizado a ese año, resultaría 280 negativo. Y sumado algebraicamente a los 300 quedaría más 20. Y el año 3 quedaría 0. Esa es una hermenéutica que quizá en la próxima clase yo les voy para que quede acentuado eso. Pero, mientras tanto, lo hacemos de esta manera.
pero si surge un valor negativo, no es correcto actualizarlo los valores negativos, al menos cuando están a mitad o entre el flujo. No importa un primer valor negativo del año 1, digamos, de producción. No tiene mayor incidencia. Pero si está al medio del flujo, sí tiene mayor incidencia. Entonces, calcularíamos un valor con algún error correspondiente en la tasa interna de retorno. Bueno, que hemos visto el cuadro de inversiones y de presupuesto de costos e ingresos. Luego viene este cuadro, el cuadro de fuentes y uso de fondos. Este es el formato del cuadro de fuentes y uso de fondos. ¿Qué es lo que busca este cuadro? Busca encontrar la liquidez del proyecto. En otros términos, superávit o déficit, este flujo está determinando la liquidez del proyecto. ¿Qué significa ello? Si hay valores negativos en estos resultados de este flujo, quiere decir que los dineros que ingresan al proyecto son menores a las obligaciones que tiene el proyecto. Entonces no pudiera cubrir determinadas obligaciones y habrá que tomar pues recaudos al respecto. ¿Ya? Entonces, ¿qué son las fuentes? Son aquellas orígenes de dinero que obtiene dinero el proyecto. No estamos hablando ya de ingresos, egresos, en el sentido del gasto en sí, sino aquí estamos hablando de fuentes de dinero, de orígenes de dinero. ¿De dónde se originan los primeros aportes al proyecto? Redundando en el nombre, aporte propio del inversionista. ¿De dónde más puede obtener dinero el proyecto? De sistema financiero. ¿De dónde más obtiene recursos el proyecto en sí? De la depreciación y de la amortización de la inversión diferida. ¿Por qué se lo toma como un ingreso de dinero? Como una fuente. ¿Se recuerdan ustedes que el concepto de la depreciación lo clasifica como un costo imputado? ¿Y qué es el costo imputado? Es aquel que no se paga a terceros. Se le exige al proyecto, pero que no se le está entregando a terceras personas. Cuando en los ítems del costo aparece la depreciación, lo que se está haciendo es creándose un fondo de dónde van los valores del prorrateo de la depreciación, si es depreciación lineal. ¿Con el qué fin? Con que en el futuro se repongan los activos depreciados. O sea, no se le está entregando a nadie. Igual sucede con la amortización diferida. ¿Qué es lo que se le ha exigido al proyecto? Devolver dineros que tienen un carácter intangible. Entrenamiento personal, se lo hace antes de las operaciones productivas. Patente, el estudio mismo del proyecto y los intereses durante la instalación, todos los costos antes de la producción misma, los catalogamos como inversión diferida y eso también creamos una especie de fondo en la asignación de los costos, porque tampoco le estamos dando a nadie. Ya los gastos de entrenamiento personal se han hecho, ¿ya? Entonces le exigimos que nos devuelva. Y desde luego la otra fuente es la utilidad neta encontrada en el flujo del cuadro de presupuesto de costos e ingresos. Todo eso sumado nos genera el flujo de fuentes. ¿En qué lo usamos?
debe haber. ¿En qué lo usamos? En la inversión fija. En la inversión diferida. En el capital de operaciones. Y lo usamos además en la amortización del crédito, porque hemos solicitado crédito. Entonces, fuente menos uso nos da este resultado, déficit o superávit. ¿Ya? Liquidez del proyecto. Aquí le he puesto, fíjense ustedes, 0 y 0. En los años de instalación, de nuevo vuelvo a decirle, me he acostumbrado porque se cubre, si fueran 5, si fueran 2, si fuera 1. Me he acostumbrado a pedir 2 años de instalación y 8 o 10 años de producción, porque con eso cubre las expectativas. Fíjense, aquí es 0 y 0. Necesariamente, matemáticamente, obviamente, todo lo que se origina en dinero acá es utilizado. Acá no hay producción. Por lo tanto, todo lo que ingresa es usado y su diferencia es 0. Igual sucede en este año. Instalación 0. Si su resultado aparece en valores acá, está incorrecto alguna asignación de valores. ¿Ya? El resto depende ya porque ingresan otras variables acá en los años de producción. Ya eso es resultados propios del proyecto. ¿Puede haber algún valor negativo? Sí, puede haber. ¿Ya? ¿Por qué? Porque estamos demostrando de que acá algo ha sucedido y no puede cubrir la fuente y habrá que ver cómo cubrimos esas obligaciones. Ese es el cuadro de uso de fondos. ¿Ya? Tenemos los otros 2 cuadros. Este es el cuadro y este flujo es el flujo previo a los cuadros ya de evaluación del proyecto. Tenemos un primer flujo de fondos que le denominamos flujo de fondos con financiamiento, o sea, para el empresario. ¿Qué es lo que evaluamos acá? El aporte propio del empresario. Solamente le evaluamos el dinero que aportó el empresario. No es el dinero completo del proyecto. Otro elemento acá. En este cuadro de fuente y uso de fondos ya no hacemos ningún cálculo, si ustedes ven. Sino es sumar y restar. No hay cálculos. Todos son registros de los anteriores cuadros, de inversiones y de presupuesto de costo de ingreso. Aquí no se hace. Ya todo, lo único que hacemos es registrar valores. Y acá igual. Ya el aporte propio lo tenemos del cuadro de inversiones o de la estructura de capital. El déficit de superávit lo tenemos del cuadro de fuente y uso de fondos. El valor residual que va a aparecer en el año N es del cuadro de depreciación. Recién aparece asignado ese valor de la última columna del cuadro de intereses, el valor residual. Y el capital de operaciones, que también aparece al final en el año N, porque lo que se hace es por eso se denomina capital inmovilizado. Si bien ha servido para asegurar la producción, es un dinero que estaba en caja y banco, por ahí en crédito y por allá en los stocks. Aquí, como está liquidándose, colocamos el total del capital de operación. De esa manera obtenemos el flujo neto, que es el que ya nos sirve para evaluarlo económicamente el proyecto. Hemos hecho 2 ejercicios, que es lo mismo, es como plantearlo, igual como los ejercicios que hemos visto anteriormente. Y por último, tenemos el cuadro final, también los 2 son finales, porque puede quedarse acá, nada más. Puede quedarse acá,
Pero es bueno conocer qué pasa con el dinero completo del proyecto, que es para la empresa, el flujo de fondos para la empresa. Aquí, ¿qué es lo que supone la empresa? Para adicionar algunos valores que aparecen en este flujo. Aquí, en primer lugar, dice flujo de fondos sin financiamiento. Aquí tenemos que ajustar unos flujos. ¿Por qué? Aquí la empresa está suponiendo de que no ha recurrido a préstamos. Entonces, su aporte propio, usamos el mismo título, aporte propio, pero es para la empresa. Colocamos el valor total de la inversión necesaria para la empresa. El valor total acá, en este flujo de aporte propio. Los mismos valores del superávit, del cuadro de fuentes y uso. El valor residual es el mismo, el capital de operación es el mismo. Pero acá vienen estos dos ítems. Como no se ha prestado plata, se devuelve las amortizaciones del crédito. Como no se ha prestado plata, entonces no se paga intereses. Pero también por consenso, porque alguien puede decir, pero no puede ser por consenso. No, yo no, en este momento no les puedo decir, yo lo aplicaría el 100, pero tengo que basarme en los analistas ya de muchos años atrás que han dicho no le devolvamos todos los créditos que se pagaron en el cuadro de intereses y devolvamos simplemente el 70% de esos intereses. Entonces, de esa manera obtenemos de nuevo un flujo, pero es para la empresa y lo evaluamos este flujo para la empresa. Esas son las diferencias entre los dos cuadros y los dos flujos para la evaluación de nuestro proyecto. ¿Ya? Finalmente hay algunos, como le decía yo, indicativo, evaluación social, sirve para su lectura. No les tomaré yo pruebas sobre eso. Como cultura científica y de ingeniero industrial leerán ustedes eso. Entonces, voy a salirme de acá. ¿Alguna pregunta al respecto? Ni una. Bueno, voy a salirme de aquí. Voy a demostrar un cuadro. Acá. Si lo tenían ustedes escrito, por ejemplo, acá. Por ejemplo, acá. Ya. Este es el aporte propio. ¿Se recuerdan de los cuadros anteriores que se explicó? Solamente es para el inversionista este flujo. El financiamiento fue estos dos valores. Año menos 1, 0. La depreciación para todos los años. Aquí, por ejemplo, fíjense una cosa. Aquí está suponiendo, aparecen 90, no 90 porque se volvió a comprar los bienes que se devaluaron o se depreciaron hasta el año 5. 90. Aquí lo ponemos como aporte propio del inversionista. Estamos asumiendo que el inversionista está comprando con su dinero estos bienes. Está reponiéndolo. Muy bien, pudimos haberlo colocado acá, aquí en el año 6, pero en financiamiento. Eso lo aclarará el proyecto. Porque si fuera aquí, el proyecto también dirá 90,000 ya al interés X, a un nuevo interés y nuevo cuadro de interés. Pero nosotros no lo vamos a hacer tan complejo. Lo ponemos como aporte propio. La depreciación, la amortización de la inversión diferida, que fue en 5 años,
y la utilidad, los resultados de la utilidad. Los totales están en la línea de fuentes e igual los usos. Lo tenemos acá. Fíjense, las diferencias van a ser 0 de ambos. Y luego la diferencia entre la fuente y los usos nos da este valor. Este es el cuadro de fuentes y uso de fondos. Ingeniero, ¿por qué 0 el año 0? Les decía yo porque todos los valores obtenidos como orígenes de dinero son gastados o usados en la ejecución del proyecto. Por eso va a ser 0. No se produce adicionalmente. ¿No hay un margen de error? ¿Ah? ¿No hay un margen de error? No hay, no hay. Si hay algún valor, algo está mal. No hay margen de error. Entonces el presupuesto se tendría que ser muy exacto. Es que es el concepto de lo que nos dan. El presupuesto de gasto e ingresos ya está aquí, en este área, en esta zona de producción. Ya ahí aplicamos y puede admitirse pues algunos sumas y restas, porque aquí viene la utilidad neta. ¿De dónde la hemos obtenido? Del cuadro de presupuesto de costos e ingresos. Ya. Pero en esto, las asignaciones de los recursos están claramente identificados. Imagínense que aparezca, por decirnos un valor aquí de 40. Pucha, si aparece un valor de 40, quiere decir que la fuente superan y acá nos faltó usarlo en algo. Algo está fallando que no lo supimos usar esos 40. O que nos salga menos 10. Ay, caramba, quiere decir que nos faltó dinero para cubrir una inversión acá. Entonces, no podemos aceptar valores ni positivos ni negativos en estos años de instalación, estoy hablando, de instalación. Ok, como proyecto sería, ¿no? Como proyecto. O sea, en la vida real, cuando instalas algo, siempre te falta algo, te sobra algo. No, es que no tiene, pues entonces no está bien elaborado su proyecto. En la vida real tampoco debiera sobrarle. Estamos hablando contablemente, pues, ¿no? Contablemente. Sí. Y en la actividad, si usted hace y acompaña con cronogramas de inversiones y cronogramas de ejecución, gráficos GAN, CPM, PER, usted no va a fallar. Usted va a ir paso a paso haciendo la obtención de la llegada de su fábrica o de sus construcciones y la erogación de los dineros correspondientes. ¿Ya? Entonces, para eso hace usted este análisis, para eso lo hace. ¿Ya? Esto Okay, no solamente es así frío, tiene que ir acompañado, como le digo, gráficos, tiene que ir con sus peros, CPM, ¿ya? Y su equipo ahí al lado, que no solamente es el industrial, si es un proyecto semigrande o grande, pues va a estar su ingeniero civil, su ingeniero mecánico, por ahí usted es el jefe que comanda el equipo de trabajo. ¿Ya? Este es el cuadro de fuentes y uso de fondos. Dejo de compartir esto y me voy a no sé, un ratito, voy a ver si ahí mismo tengo o no tengo y me bajo. Ah, ya, creo que lo tengo acá, más abajito. Ah, acá está. Este no los he llenado, pero acá está el flujo de fondos para el empresario con financiamiento y copiaría en la línea de déficit superávit, pues lo copiaría
Esta reunión está siendo grabada. Bien. Vamos, estábamos aquí. Aquí estábamos. Ahí estábamos. Ya. Entonces, aquí tendría que ir los valores correspondientes. 24. Ay, que entre un ratingo. Un ratingo. Un ratito. Un ratito. 71. 71. 118. 122. 126. 124. 128. 131. 131. Entonces tendríamos registrado déficit superávit. No me recuerdo cuánto fue ahorita. Si quieren entro al cuadro de presupuesto. Ahí debe estar el valor residual y el capital de operación. A ver, voy a ver si me permite, aunque voy a tener que dejar de compartir este cuadro. Ojalá se grabe aquí. Vamos a ver. Un ratito. Dejo acá para copiar los dos. Valor residual. Dejo ahí. No sé si lo tengo. ¿Dónde está? A ver. Un ratito. Lo teníamos el valor residual. 276 era el valor residual. Y el otro valor era el capital de operaciones. Dijimos, no lo sacamos del cuadro. Dejo también este. 276. Y cuadro de inversiones fue donde está. Este creo que era. El valor, capital de trabajo era 110. Ya. Entonces, aquí debiéramos ponerle el valor residual 276 y el capital de operaciones 110. Y de esa manera sumamos. En primer lugar, debemos pensar en lo siguiente. Estos valores en negras le voy a cambiar. Voy a ver ahí. Le voy a cambiar a color rojo. ¿Ya?
son valores negativos, porque son egresos de dinero, es inversión. Esto se está confrontando, digámoslo así, con los valores positivos que son déficit, superávit, valor residual, capital de operaciones. Por lo tanto, aquí va a ser negativo. Yo le pondré un signo negativo, ya 135 menos 145. Aquí va a ser menos, ¿cuánto es? 46 o ¿cuánto? No, 36, ¿no? ¿Sí? Menos 36 va a ser negativo, fíjense en ese caso, porque es 10, ¿sí? Aquí sería 51 positivo, sería, esto sería 98, 122, 126, 124, 128. ¿Y cuánto es la suma ahí total de aquí? Ah, no, aquí está mal. Este no es correcto. Es 934, ¿no? ¿Sí? Sigue 34. 34. Y acá sería 7, 8, 11, 517. ¿Está bien? Veamos a ver, 7, 10, 11 va 1, 2, 4, está bien. Este es el flujo que vamos a evaluar y sacar nuestro valor actual neto y nuestra tasa interna de retorno. ¿De acuerdo? ¿Está correcto? Rosa, ¿sacó? Sí, ingeniero, está correcto. Muy bien. ¿Qué hacemos? No lo vamos a registrar estos valores, quería demostrarles acá nomás. ¿Qué hacemos con el de flujo de fondos de la empresa? Es el total, no es ya este flujo mismo. Lo que es igual es esto. Pero en esto, aquí los totales de inversiones acá, es el total de la inversión. A eso se denomina aporte propio de la empresa. Y acá, el resto es el mismo. Valor residual, capital de operación, amortización del crédito. No me recuerdo cuánto se amortizaba en este momento. Si vimos ahí, me vuelvo a salir. Es simplemente para demostrarle. Vamos a ver. Aquí. Mientras tanto acá. Mientras tanto acá. ¿Cuánto era el total de la inversión? Fíjense que era 2.95 y 3.85. Ya. Era el primer año y el segundo año de la inversión total. Ahí debiera ser 2.95, 3.85. ¿Y cuánto era los intereses? Ah, 50 era la amortización. La amortización era 50. Entonces, aquí. Esto debiera ser acá, si es que me acuerdo bien, era 2.85 y 3.95. Esa era la inversión de la empresa, el total. Lo pondremos
de nuevo, color rojo, ¿ya? Ponemos los mismos valores, el capital de operaciones y la amortización del crédito a partir del año 1 era 50 hasta el año 8, 50, 50, 50 en los 8 años. ¿Ya? Eso es lo que sucede. Estamos devolviendo la amortización porque se supone de que la empresa tenía capacidad financiera y económica y no. Ok, ¿entendía? Y acá grabaríamos el 70% de los intereses de ese cuadro de interés. Y hacemos de nuevo la sumatoria algebraica y vamos a obtener el flujo para la empresa. ¿Está entendido? Sí. Jorge Ingeniero. Vargas. ¿Se entiende, ingeniero? Bueno. Hasta aquí va a ser el examen. No sería la próxima. Quiero, ya están todos agrupados. Quiero preparar. Vamos a tener desde luego la próxima para pulir algunas cosas. Hasta la próxima clase les voy a preparar un trabajo. Son 4 grupos. Son, sí, 5, ¿no? 5 grupos son. 1, 2, 3, 4, 5 grupos. Vamos a preparar unos trabajos. Lo van a hacer en grupo. Y fijaremos pues desde inversiones hasta acá vamos a tomar un examen. ¿Ya? Así que igualito lo vamos a tomar con representantes de los estudiantes. Todos ingresan bajo las mismas, los que dieron y no dieron. Claro que los que no dieron están más propensos a entrar en este segundo examen final. Y también los que dieron, ¿no? Hay algunos que están un poquito medio cucarros. Y hay uno que se descuidó mucho. ¿Qué les parece? 2 se han descuidado, unos 3 o 4. Se han descuidado nomás. ¿Ah? ¿Qué tal? ¿Alguna consulta? A ver, voy a salirme de acá para que nos veamos las caras si es que tienen alguna pregunta que hacer. Abraham. ¿Qué les parece? María Mercedes, ¿qué le parece? Sí, ingeniero. ¿Está bien? Sí. Y los jóvenes, ahorita el 80% está puro damas mi clase. Son más interesadas, son más proyectistas, creo, que los varones, ¿no? ¿Ah? Ortiz nomás está por ahí. Jorge Vargas. Bueno. Entonces, empiecen a leer. Si voy a revisar el archivo que les envié, si no está incorporado esta parte, si no, se las voy a enviar. Y nos veremos luego. Cualquier consulta a mi correo o al grupo. ¿Ya? Que tengan buenas. Gracias, ingeniero. Hasta luego. Gracias, ingeniero. Hasta luego, ingeniero. Buenas tardes. Gracias.